vamos a empezar una serie precisamente de unas lecciones que nos van a ayudar a entender un poquito el desarrollo y la operación del sistema de ayudas, de auxiliares, ¿verdad? Dentro de lo que es la operación de la Iglesia de Dios, de lo que la Biblia expone como herramientas. Y creo que para poder ir entendiendo un poquito mejor cada uno de estos aspectos, creo que es importante entender precisamente lo que el Señor quiere a través de una de estas diferentes funciones. Sabemos que la necesidad de la iglesia en crecer y dar atención a todas las áreas. Y una de ellas podemos ver precisamente en la escritura, que se encuentra en Hechos capítulo 6, conforme leemos del versículo 1 al versículo 7, podemos ver precisamente que en el tiempo de la iglesia primitiva, precisamente empezó a haber murmuración de que estaba la iglesia descuidando a sus viudas, ¿verdad? Por causa del ministerio cotidiano. Y para tratar de ayudar en esta área, se vio la necesidad, el ministerio, la iglesia, los apóstoles, precisamente de buscar cómo distribuir esta ayuda. En este caso, dice la Biblia en el versículo 2, ¿verdad? Que los discípulos, los apóstoles, perdón, convocaron a la iglesia, ¿verdad? Incluso expusieron a la iglesia, dijeron, no es justo que dejemos la palabra para servir a las mesas, porque no se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo, pues se le da la atención una o se le da atención a la otra. Y el dar la atención a ambas no permite el 100% de dedicación. Pero posteriormente en el verso 3 entra precisamente la sabiduría del Espíritu Santo, donde dice que deberían encontrar, ¿verdad? En este caso, 7 varones, pero con cualidades específicas. Y creo que es importante ver el requisito que se pedía solamente para servir a las mesas, atender a las viudas, cuanto más cuando estamos hablando en el resto de las cosas que tiene que ver con la iglesia, ya sea con los jóvenes, con las damas, con los niños, con la escuela dominical, con las marcaciones, con los miembros, visitas, en fin, tantas cosas diarias que hay que hacer. Se necesitaba encontrar un personal que tuviera ciertas cualidades, o haber dicho calificaciones, para hacer la función. Y creo que es importante notar, ¿verdad?, que pusieron 3 calificaciones fundamentales. La primera dice que deberían de ser llenos de Espíritu Santo. Espíritu Santo. Y ese viene, no dice que crea solo en Cristo, dice que tiene que ser llenos. O sea, era necesario la dirección del Espíritu Santo para esta obra. Llenos de Espíritu Santo. Número 2, de sabiduría. Es decir, no podían depender de la opinión pública o de alguien más, o irle preguntando a alguien más. Necesitaban realmente el consejo divino para que la sabiduría pudiese desarrollarse en esta función. Y por último, iban a estar a cargo precisamente de esa obra, de ese trabajo, de esa tarea. Pero antes de ser lleno de espíritu de sabiduría, una de las calificaciones principales, que creo que es el punto de partida, donde dice, deberían de buscar personas de buen testimonio. Y es donde tal vez me gustaría que usted meditara qué es un buen testimonio para usted. Porque a veces limitamos la definición de buen testimonio, pero si profundizamos a lo que se refiere un buen testimonio, realmente
abarca diferentes aspectos de la vida de un cristiano. Me gustaría, Pastor Jorge, si usted me ayudara un poquito, ¿verdad?, a elaborar en la definición de un buen testimonio. Amén, gloria a Dios. Bueno, pues un buen testimonio de una persona verá cómo esa persona se comporta, la forma de vida que lleva. Un buen testimonio, puede ser cómo esa persona pues sirve a los demás, está dispuesta a servir a los demás. También ser ejemplo, en todas las áreas, digamos, en su matrimonio, con sus hijos, y pues eso pues viene a ser un buen testimonio. Y hay muchas formas, de poder dar un buen testimonio donde quiera que una persona está o camina o donde sea, que tiene que transitar diariamente, de poder pues dar ese testimonio, de cómo pues él está viviendo. Y una de las cosas, más importantes que hay para poder dar ese testimonio, que sea pues una persona, que pueda tener una buena credibilidad. Gloria sea al Señor. Fíjese qué importante esa expresión que acaba de dar el pastor. Credibilidad. Y eso viene a mi memoria probablemente la carta del apóstol Pablo a Timoteo, la primera de Timoteo, capítulo 3, versículo, bueno, en sí tal vez versículo 7, pero me gustaría tal vez retractarme un poquito, o retrasar más bien dicho un poquito desde el versículo 1, para ir entendiendo o elaborar un poquito a más profundidad esto. Primera de Timoteo capítulo 3, en el verso 1. Si lo tiene el hermano Saúl, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo digamos hasta el versículo 10, del 1 al 10. Creo que eso nos va a ayudar tal vez a entrar un poquito más en entorno a esta parte. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no Pendenciero. no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su protección, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito, en el lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados
a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean semejantes, sometidos a prueba primero, entonces ejerzan el diaconado sin son irreprensibles. Amén. Amén, amén. Creo que el versículo clave en el verso 7 dice también que tengan buen testimonio, pero ¿de quién? Dice de los extraños, es decir, de los de afuera, donde te miran en el trabajo, en la escuela, en la tienda, en fin. Eso es demasiado importante, que dé buen testimonio de los extraños, dice, para que no caiga, es decir, en afrenta, o sea, no sea desacreditado. Y no solamente eso, y que no caiga en el lazo del diablo, no caiga en el juicio del diablo. Y recuerde que es el enemigo que está tratando de destruir siempre todo lo que tiene que ver con Dios. Y una persona que es un hijo de Dios siempre será un blanco al enemigo, donde el enemigo tratará de sucumbir y tratar de hacer daño. Así que creo que esto es demasiado importante, la exposición que la palabra expone en esta parte. También en Éxodo, capítulo 18, trae a mi memoria algo importante que creo que sería importante repasar esta parte, donde dice precisamente algo similar de lo que estaba ocurriendo precisamente en el Nuevo Testamento. Algo similar ocurrió en el Antiguo Testamento, en la era precisamente de Moisés, donde voy a tratar de leer un poquito desde el versículo 13 en adelante, donde dice Éxodo capítulo 18, versículo 13. Y aconteció que otro día se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Estamos hablando todo el día. Y viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? Esa es la pregunta que le hace a él. ¿Por qué te sientas, dice, tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? ¿Qué pregunta? De una observación que hizo el suegro de Moisés, donde probablemente toda la gente estaba acostumbrada y lo miraba normal. Este es el problema de Moisés, y él sabrá qué hace o cómo resuelve eso. Pero continuamos leyendo, dice, y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Es decir, Moisés era una persona sumamente importante hacia las personas que venían a él para consultar las cosas de Dios. Y el verso 16, cuando tienen negocios, vienen a mí, yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. En otras palabras, estaba haciendo una función de juez. Y entonces el suegro de Moisés le dijo: no haces bien. En otras palabras, si sigues haciendo esto, vas a desfallecer, no solamente tú, dice, sino todo el pueblo contigo. Y ahora viene el consejo de Jetro: oye ahora mi voz y yo te aconsejaré, y Dios será contigo. Y pongamos atención, porque el negocio que es demasiado pesado para ti no podrás hacerlo tú solo. El 19, oye ahora mi voz y te aconsejaré, Dios será contigo, y tu pueblo, dice, y está tú por el pueblo delante de Dios, y somete los negocios a Dios. Verso 20, y enseña las enseñanzas de la ley y las instancias del camino donde ande y los que han de hacer. Ahora, conforme
permítame un ratito, vamos a ir bajando hacia abajo en el versículo 21. Y ponga atención porque casi es las mismas palabras que se usó en la iglesia primitiva en Hechos capítulo 6, donde dice, además dice, inquiere tú de entre todo el pueblo varones de virtud. En otras palabras, personas de acción, personas de buen testimonio, porque virtud es poder en acción. Es decir, personas que realmente muestran con sus hechos quiénes eran. Dice, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad. En otras palabras, varones de sabiduría, que aborrezca la avaricia y constituirás a ellos caporables sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Qué importante consejo estaba dando. Personas de buen testimonio, de sabiduría y personas llenas de Dios. Aquí no digo el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todavía no descendía como en el Nuevo Testamento. Así que la implicación viene siendo la misma. Varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad. Gloria sea al Señor. Amén, gloria a Dios. Sí. Así que cuando vemos esto, creo entonces que miramos la importancia de delegar responsabilidades a personas responsables, capacitadas, que nos puedan ayudar en las áreas. Y yo sé que a veces es complicado y difícil para muchas personas. Hay personas que tiran la toalla sin haberla levantado. Hay personas que se dan por vencidos sin todavía haber empezado. Hay personas que se espantan y creen que el trabajo lo van a hacer ellos solos cuando se les olvida que las cualidades que se buscaron, había algo en ellos, eran personas que estaban cerca de Dios, eran personas que buscaban a Dios, buscaban el consejo de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo los iba ya a desarrollar esa tarea. Así que esto es demasiado, extremadamente importante, entender esta parte para entonces entrar y entender lo que la iglesia no solamente empezó, pero continuó como parte laboral de ellos. Es más, ¿quién me busca? Primera de Corintios 12:28. Creo que es uno de los versos más importantes que frecuentemente usamos. Corintios 12. De Primera de Corintios 12:28. Una escritura extremadamente importante. Amén. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero doctores, luego facultades, luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, géneros de lenguas. Exactamente. Así que como ve, y si pone atención, dice, y aún nos puso ¿quién? Dios. Dios. ¿Pero a dónde? En la iglesia. En la iglesia. Así que podemos ver que es la voluntad de Dios, es delegar estas responsabilidades. A veces decimos, no, es que este es el hombre porque quiere estar en control y él quiere mandar. No, veamos lo que dice la palabra. Otros dicen, no, lo que pasa es que el pastor, como él no quiere hacer nada, quiere que todo el mundo lo haga. Y se lo digo como una persona que ha pastoreado varias iglesias, porque yo llegué a escuchar esos comentarios que cuando hacían nombramientos decían eso. Y no es que no pueda yo hacer el trabajo, sino es bíblico delegar el trabajo para hacer un trabajo mejor. Así que si ponemos atención, Dios puso en la iglesia. Y si vemos, es una diversidad de funcionamientos.
apóstoles, profetas, doctores, facultades, sanidades, ayudas, gobernaciones, géneros de lengua. O sea, un plan de trabajo. Oh, bendito sea el Señor. Amén. Gozo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Ahora, todo esto es exageradamente importantísimo. ¿Por qué? Porque también todo esto contrae lo que podemos ver, había una necesidad en la iglesia de tener un gobierno sistemático, la cual, como acabamos de leer en Éxodo 18, en Hechos capítulo 6, podemos ver precisamente que era necesario tenerlos en práctica. Después de que la iglesia cayó en apostasía por la multitud de concilios y credos que el hombre puso, la Biblia nos dice, creo que está en Proverbios 11:14, cuando dice, ¿verdad?, que cuando faltaran las industrias caerá el pueblo, más la multitud, dice, en la multitud de consejeros, dice, hay salud. ¿Quién me ayuda a leer Proverbios 11:14? Cuando faltaren las industrias, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay salud. Amén, amén, amén. En la multitud de consejeros, pero quiero que usted ponga atención. Dice la palabra salud. La palabra salud, literalmente en este contexto de traducción del hebreo al español, literalmente está hablando de salud física al cuerpo. Quiero que ponga atención en eso. Así que dice que la multitud de consejeros hay salud en el cuerpo, en este caso, en el cuerpo de Cristo. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Esto es demasiado maravilloso el poder ver cómo en la mente infinita de Dios, Dios declaraba la necesidad de un gobierno para la dirección y protección de su cuerpo. Amén. Así es. No porque no la pueda proteger si Él es Dios. Amén. Sí. ¿Me entiende? Pero lo mismo, como podríamos decir, Dios no necesita nada de nosotros. Él tiene millares y millares de ángeles, arcángeles, serafines, querubines y criaturas celestiales, invisibles, invisibles, que le adoran y le alaban día y noche. Mas en el plan infinito de Dios está usted y estoy yo, como Amén, está su gobierno, en este caso, en su iglesia. Posteriormente, nuestro Señor Jesucristo incluso señaló, ¿verdad?, que vendría el tiempo cuando Él no iba a estar aquí en este mundo más con la iglesia. Si usted recuerda, creo que es Marcos 13:34. Cuando Él da la parábola donde dice que cuando el hombre, ¿verdad?, partiera lejos, dice, dejó su casa y dio, dice, facultad ¿a quién? ¿Al vecino? Quisiera que me ayudara a leer. Hermano Williams, me ayuda con Marcos 13:34, por favor. Amén. Dice, como el hombre que partiéndose lejos dejó su casa y dio facultad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Así que dice, el hombre que partiéndose lejos dejó su casa y dio facultad, dio responsabilidades. ¿A quién? ¿Al vecino? No. ¿A los amigos? No. A sus siervos, los que trabajan ¿para quién? Para él. Para él. Usted y yo trabajamos para él. Amén. Pero no todos hacemos el mismo trabajo. Por eso dice, y a cada uno su obra, su tarea, su área laboral. Y lo más extraordinario, y al portero
al Espíritu Santo mandó que velase, que cuidara su casa. Y al cuidar su casa, ¿va a cuidar a quién? A los siervos que obran, que trabajan, que operan en su casa. Gloria sea al Señor. Amén, gloria a Dios. Gozando Amén. en la mente infinita de Dios. Él otorgó autoridad y mandamiento de vigilar. Se la da por la necesidad de tener un gobierno que opere. Incluso podemos ver también en las palabras del escritor de Hebreos, capítulo 13, versículo 7, ¿verdad? Un verso conocido donde dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como aquellos que han de dar cuenta. Así que hay una gran necesidad en esto. Este gobierno, cual fue establecido en su iglesia, es para la protección de las almas de los hombres. Así que podemos ver que este funcionamiento que hubo de gobernación en la iglesia primitiva, podemos incluso ver diferentes ejemplos, no solamente en el primer capítulo de Hechos, ¿verdad? Especialmente el capítulo 15 al capítulo 26, donde podemos ver la primera sesión de negocios que se pudo conducir precisamente en el aposento alto, ¿verdad? Cuando buscaba el sustituto de Judas y cayó sobre Matías. Podemos ver también que en Hechos capítulo 15, ¿verdad? Pudimos ver la primera asamblea, el primer concilio, el primer consejo, podemos decir, que se condujo en Jerusalén. Podemos ver incluso en la tercera carta de Juan, creo que verso 9, donde dice que Juan le escribe a Gaio, ¿verdad? Y el cual le da instrucciones de autoridad. Usted lo ve el verso 9 y verso 10. Segunda de Pedro 2:10, ¿verdad? Tenemos otra referencia donde el apóstol Pedro hace referencia a los falsos maestros que desprecian la autoridad, que desprecian la... Y quiero que, hermano, es más, vamos a ir rápidamente a segunda de Pedro 2:10, porque creo que esto es precisamente de suma importancia, que podamos ver esta parte de la escritura. Amén. Y principalmente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian la potestad, atrevidos, contumaces que no temen decir mal de las potestades superiores. ¡Qué bofetada, cachetada está dando el apóstol Pedro a todos aquellos que se rebelan! Y lo primero que hacen es hablar mal. No se enoje conmigo. Enójese con el apóstol Pedro. No, ni tampoco el apóstol Pedro, ya que toda la palabra es divinamente inspirada por Dios. Amén. Así que incluso en la carta de Judas, el verso 8, ¿verdad? También podemos ver la descripción, ¿verdad? Que describe el escritor de algunos que menosprecian la potestad, es decir, el gobierno, y vituperan las potestades superiores, es decir, las autoridades ordenadas por Dios. Si vamos rápidamente a Judas, porque Judas solamente tiene un capítulo, ¿verdad? Así que en el verso 8, prácticamente usa palabras similares a las que describió Pedro, donde dice: de la misma manera también estos soñadores amancillan la carne y menosprecian la potestad y vituperan las potestades superiores. Creo que la versión del 60, la que tiene el hermano
Moisés y el hermano Saúl, dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Qué tremendo, tremendo. Así que todo esto requiere precisamente que el gobierno de Dios que opera en su iglesia opere bajo lo que es la dirección divina, lo que se conoce como la teocracia. La palabra teocracia, ¿verdad? Es una palabra compuesta de dos en una. Teo, que quiere decir Dios, y cracia, que quiere decir gobierno. Así que un gobierno bajo la inmediata dirección de Dios. Y esto es demasiado importante porque la iglesia primitiva operó como un gobierno de teocracia. No solamente, muchas veces decimos, pues no nosotros, ¿verdad? Pero mucha gente, la gente religiosa de afuera dice, no, es que la teocracia solamente fue en el tiempo de los jueces, en el tiempo de Moisés. Hoy en día ya no existe la teocracia. En otras palabras, sin darse cuenta, ellos están diciendo que Dios hoy en día ya no gobierna su iglesia, no gobierna su cuerpo. Esto es tremendo lo que cuando usamos palabras y realmente entender su propósito y su definición profunda. Así que gloria a Dios, ¿verdad? Amén. Que la teocracia operó en la iglesia primitiva. Es más, si vemos Hechos capítulo 15, simplemente para hacer una pequeña referencia. Encontramos que desde el primer capítulo, desde los primeros versos del capítulo, cuando no se somete al gobierno, cuando queremos hacer gobierno a nuestra manera, no importa lo que la iglesia diga, no, yo lo voy a hacer porque así me hizo sentir Dios. No, es que Dios me lo reveló, o es que Dios lo soñé, o es que Dios me habló a través de esta, lo que usted quiera usar para justificarse. La palabra no se contradice. Y el Espíritu de Dios nunca va a hacer que hagamos algo en contra de la palabra. Solo el espíritu del anticristo hará que desobedezcamos a la cabeza. Pero fíjese bien, ¿eh? Dice que en el versículo 2, que se suscitó, dice, una discusión y una contienda, es decir, pasó un pleito no pequeña. Pero fue tan grave esta situación que Pablo y Bernabé tuvieron que ir a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar una situación que se había dado precisamente en las iglesias de Fenicia y Samaria, en fin. ¿Y qué era esta situación? Situación era de precisamente enseñar cosas que la iglesia a través de asamblea no había aprobado y no había otorgado, sino al contrario, estamos hablando de personas que conocían la ley, conocían precisamente el gobierno teocrático, cómo opera en el Antiguo Testamento, y aún estos desafiaron, porque dice en el versículo 5, mas algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo que era menester circuncidar y mandar a que guardase la ley de Moisés. Estaban desafiando lo que la iglesia ya practicaba. Y esto es demasiado interesante porque cuántas veces vemos algo en YouTube, vemos algo en TikTok, leemos algo en el internet, vimos algo en otra iglesia, oímos algo en otro pastor o ministro de alguna denominación, y la queremos traer a la iglesia. Y le creemos más a ellos que a la multitud de consejeros que Dios ha puesto en su iglesia. Y quiero que piensen eso. Quiero que, y voy a tratar de tener cuidado en mis palabras, porque yo no quiero que sean malinterpretadas.
y no quiero que nadie se me ofenda, no es mi intención. Pero a veces le creemos más a los de afuera que a lo mismo de casa. Les voy a dar un ejemplo y no voy a profundizar, simplemente un ejemplo para que usted se dé una idea. Afuera alguien encuentra y dice, oh, es un ejemplo. No voy a entrar en definición, pero simplemente como un ejemplo, para que usted vaya entendiendo lo que está pasando a veces y sin darnos cuenta. Dice, oh, es que acá en esta iglesia me dijeron y enseñaron que esto es malo y no se debe de hacer aquí en la iglesia de Dios. Está hablando de algo de afuera, que no es enseñanza de la iglesia, es enseñanza de allá afuera, y ahora la quieren implementar dentro de la iglesia de Dios. Y hasta se pelean y empiezan a alegar, y otros en todo el tiempo y cada plática que tienen que hacer referencia a los de afuera, porque esa enseñanza, los que están adentro no la han adoptado lo de afuera. Y quiero que usted tenga demasiado cuidado en eso. Y yo puedo mencionar muchas cosas, puedo mencionar Navidad, la cruz, puedo mencionar deporte, el pantalón, puedo mencionar zapatillas, puedo mencionar un montón de cosas que provoca que las enseñanzas de afuera las quieran traer a la iglesia adentro. Y cuando ven que la iglesia no es así, están con nosotros, pero no son de nosotros. Todo el tiempo está turbadas sus mentes y sus corazones. Y vamos a ver este ejemplo de Hechos capítulo 15. Estos hombres conocían de la ley, conocían bien de las ordenanzas. Y cuando ellos hablan de la circuncisión, no estaban hablando de ignorancia. Si usted lee Génesis, precisamente la promesa que hay entre Abraham y Dios, usted encuentra que Dios fue el que dio la ordenanza de la circuncisión. Así que si Dios dio la enseñanza de la circuncisión, de la incircuncisión, perdón, entonces ¿por qué rechazar la circuncisión? Si fue Dios el que la dio directamente. Pero aquí es donde viene la multitud de consejeros. Esa enseñanza, esa ordenanza, no era para la iglesia, no era para los gentiles. O sea, es más, se suscitó, creo que está en si no me equivoco, se suscitó una situación, me parece que en Corintios, en el capítulo, bueno, en lo que encuentro la escritura en mi mente, dice la escritura, ¿verdad? Creo que está en 1 Corintios 15, 33, ¿verdad? Que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y dentro de esas costumbres, como estamos hablando de las cosas que quieren adoptar o aplicar de afuera hacia adentro, vemos en 1 Corintios capítulo 11, algo que hasta el día de hoy, para la gente de afuera de la iglesia, esto es controversial. Conozco iglesias enteras que no han negado a la iglesia de Dios solo por este punto. Conozco congregaciones enteras que se fueron de la iglesia de Dios por este punto. 1 Corintios capítulo 11, versículo, vamos a ponerle del 15 y 16, que es el famoso el velo sobre la cabeza de la mujer. Creo que ustedes han escuchado esa enseñanza, han escuchado que hay gente que tiene que usar el velo y si no, es una situación difícil, donde te enseñan, no, que la mujer tiene que usar el velo porque si no es deshonroso, el velo es autoridad, y más cuando predica, usted va a ver que el velo me trajo la autoridad. O sea, ya la autoridad ya no la da el Espíritu Santo, ya no la da la iglesia, ahora la da el velo. Pero bueno, eso es otro asunto.
Pero aquí dice concerniente al velo en la mujer. Por el contrario, dice, a la mujer criar el cabello le es honroso. O sea, que el cabello largo le crezca le es honroso. Porque en lugar de velo, les dado el ¿qué? El cabello. Cabello. Pero Amén. aquellos que quieren, no es que se lo cortó muy pequeño, muy largo, las razones que pongan, porque acuérdense, estamos hablando de costumbres de afuera que quieren traer a la iglesia de adentro. Dice el verso 16, el apóstol Pablo contesta esta misma pregunta del velo y del cabello. Con todo esto, además léalo usted, a ver quién me ayuda a leerlo. Yo no quiero que usted diga que el hermano no está hablando cosas por sí mismo. Bueno. Con todo eso, si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Espero que ponga atención a la escritura. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros, ¿quiénes somos nosotros? No tenemos tales costumbres ni las iglesias de Dios. El apóstol, el ministerio, lo que ya estaba puesto, el gobierno de la iglesia, y ni los miembros de la iglesia, dice, tenemos tales costumbres. Y hasta el día de hoy, lamentablemente, sigue siendo un debate bastante fuerte para muchas personas. Ahora, quiero que usted vaya entendiendo porque, y comparto esto por la necesidad de que usted aprenda cómo es que realmente opera el gobierno de Dios dentro de la iglesia. Si usted no entiende lo que es el gobierno y no entiende cómo se desarrolla el gobierno, entonces usted siempre tendrá problemas y siempre tendrá conflictos. Porque los conflictos no provienen de Dios. Recuerde que la Biblia dice que el único que trae disensión y confusión no es de Dios, sino proviene del enemigo de nuestras almas. El Señor lo reprenda duramente. Así que, y todo esto, bueno, se los comparto para que usted vaya analizando cada uno de estos aspectos. Y espero yo que usted sea sensible a la voz de la palabra de Dios, no a la voz del hermano Noé. Usted lee la diversidad que encontramos en el libro de Apocalipsis. Es importante lo que la escritura nos muestra. Estoy tratando de, permítame tantito, estoy tratando de si usted ve cómo apela la palabra de Dios, y cuando digo apela porque hace una invocación, y creo que es necesario ver lo que dice la palabra. Apocalipsis 3:22, ¿verdad? Nos dice que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, es decir, a la iglesia. Y esto es demasiado importante. Encontramos muchas veces en la escritura donde dice el Espíritu y la iglesia dicen ven, el que oiga diga ven. Siempre vemos que hay un mutuo acuerdo de dirección, la iglesia con el Espíritu Santo. Dentro de esto, en Hechos capítulo 15, como estábamos viendo, de traer cosas de afuera a la iglesia y le creemos más a los de afuera que a la multitud de consejeros. Esto es demasiado peligroso porque ahora usted está desafiando la palabra, usted está desafiando al Espíritu Santo.
El Espíritu Santo no es confusión, el Espíritu Santo no es engañador, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Él nos guía a la verdad y nos trae liberación. Porque así dice la Escritura. Esto es demasiado importante. Ahora, cuando después de discutir lo que aplicaba al gentil, lo que no aplicaba a la iglesia, después de llegar al mutuo acuerdo, encontramos en el verso 28 cómo encajó todo en armonía. Recuerden, el mundo de afuera no es la iglesia, el mundo religioso no es la iglesia. Por lo tanto, deje de estar trayendo las cosas de afuera y tratarlas de imponer en la iglesia. Dice aquí el versículo 28, que ha parecido bien ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Y a quién más? Y a nosotros. Se fija otra vez, un mutuo acuerdo. El Espíritu Santo, ¿y quién? Y la iglesia. Que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. No imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Amén. Gloria a Dios. Esto, quiero que usted note el resultado de esto. Cuando usted lee más abajo, usted encuentra, ¿verdad?, que asignan a Pablo y a Bernabé como las personas indicadas de ir a hacer las cosas que tenían que hacer. Incluso Bernabé se llevó a Juan, en fin. ¿Qué dice en el versículo 40? No, vamos a ver vamos a ver el siguiente capítulo, pero el capítulo 16. Porque después que, recuerden, empezaron a ir a dar las buenas nuevas del acuerdo que hubo en la asamblea, a llevarlas a las iglesias. Y si usted ve, dice el versículo, vamos al versículo 3 en adelante. Del 3 al 5 vamos a leer, para ir entendiendo. Hechos capítulo 16, verso del 3 al 5. Quiso Pablo que fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y como pasaban por las ciudades, les daban que guardasen los decretos que habían sido determinados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Una pausa. Pasaron por las ciudades y daban, o sea, pasaban alrededor para ver a visitar las iglesias y les daban que guardasen ¿qué? Los decretos, acuerdos de asamblea que recibieron en Hechos 15. Fíjense bien, ¿eh? Aquí está el acuerdo. No le digo cómo te sientes. ¿Estás tú de acuerdo? Es que no te tomaron en cuenta, nadie te llamó. Quiero que usted note la palabra y perdóneme, hermanos, no estoy siendo duro, simplemente quiero exponer esto porque es necesario que usted y yo crezcamos en esta parte. Amén. Pero es importante donde aquí le dice que le dieron, guarden los acuerdos, los decretos que habían sido determinados por los apóstoles, los ancianos, es decir, los liderazgos, el ministerio que estaba sobre la iglesia en Jerusalén, en Hechos capítulo 15, en esa asamblea. Y el resultado de esto, de hacerlo, se encuentra en el verso 5. ¿Qué dice? Así que las iglesias eran confirmadas en fe y eran aumentadas en número cada día. Así que cuando aceptamos lo que ya nos hemos recibido y lo ponemos por obra, somos confirmados, porque ya no hay discusión, ya no voy a tener que pelear por algo que ya está hecho. Establecido. ¿Okay? ¿Ya para qué? ¿Para qué seguirle peleando? Recuerden, el apóstol Pablo dice, ¿alguien quiere ser contencioso? Sépanlo. Que nosotros, el ministerio de la iglesia, tenemos tales costumbres. No hacemos eso, sí. Así que esto causó que eran aumentadas las iglesias en número.
Vea qué importante es estar en sintonía con el gobierno delegado por Dios en su iglesia. Amén. Amén. Yo sé que Gloria a a Dios. veces es difícil, porque a veces somos cabezones, a veces somos cabeza dura, a veces por más que nos expliquen, no queremos aceptar, no queremos cambiar por X causa o razón. Yo no lo voy a juzgar, ¿verdad? Porque usted piensa como piensa o quiere hacer como quiere hacer. Pero a veces es demasiado esto que en realidad estamos poniendo tropiezo al desarrollo de lo que Dios quiere hacer tanto en nosotros como en nuestras congregaciones. Bendito Amén. sea el Señor. Gloria a Dios. Así que eso es demasiado importante. Ahora, todo esto no es casualidad. Dios puso todo esto para el cuidado de su iglesia. Amén. La profecía de Jesús en Isaías capítulo 9, versos 6 y verso 7. ¿Verdad? Que es una de las profecías que se leen cuando celebramos o recordamos, ¿verdad?, el nacimiento de Jesús. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado, la palabra principado en su definición original en hebreo es y su gobierno sobre su hombro. Por eso Cristo es la cabeza y en su hombro descansa la asamblea general, la cual gobierna el resto del cuerpo. Quiero que ponga atención. El principado sobre su hombro, y este niño se llamará su nombre admirable, consejero. Así que si la cabeza está dando el consejo, le está diciendo qué debemos de hacer, porque seguimos peleando en contra de lo que él ya estableció. Todo simplemente porque no lo entendemos. O estamos esperando que nos revele de otra forma cuando ya lo está hablando en su palabra. Si no le creemos a su palabra, entonces ¿a quién le vamos a creer? Yo no quiero decir eso. Como le digo, con todo respeto para todos los oyentes, no es mi intención que nadie se me sienta mal, sino quiero que usted piense en lo que está la escritura exponiendo. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, porque cuando estamos en sintonía con el gobierno que hay, paz. Lo dilatado de su imperio, su reinado y la paz no tendrán término, no tendrán fin. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, si Él puso un gobierno sobre su iglesia, seamos, yo me incluyo yo, seamos sensibles a la palabra de Dios y al Espíritu Santo. A mí me duele y se me parte el corazón cuando hay personas que prefieren irse de la iglesia porque le creyeron más al de afuera, le creyeron más a Google, le creyeron más a YouTube, le creyeron más a TikTok, le creyeron más a aquel que ni conocen. Sí, ¿sabe usted cuánta información usted encuentra en el internet? Usted la lee, usted ni siquiera sabe de dónde viene la fuente, si es real o no real, solamente porque alguien la dijo y se la hace bonito y ya. ¿Usted la acepta? Tenga cuidado. Dijo el apóstol Pablo, escucharlo todo y retener lo bueno. El buen sabio. Sí, es amén. Hablar de tener las cosas buenas y no las cosas que pongan en Peligro. contencioso. Por eso hay una gran diferencia, el contender por la fe y el ser contencioso. Contender por la fe, como dice Judas, verso 3, es defender la fe. Pero el ser contencioso es aquel conflictivo, problemático que busca dañar, busca afectar, busca deshacer, busca cómo causar una fracción a un cuerpo saludable. La enfermedad no se le pega a un enfermo, se le pega a aquel que está sano.
Y todo esto es más, el apóstol Pablo escribió en Efesios capítulo 4, versículo vamos a ver verso 11 al 18. Amén. No, al 16. Vamos a leerlo así, para tratar de ir entendiendo del 10 al 16. Alguien lo tiene, me ayuda. El que descendió él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y doctores para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo, Cristo. del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí, todas las junturas de su alimento que recibe según la operación, cada miembro conforme a su medida, toma aumento de cuerpo, edificándose en amor. Aleluya. Créale a la palabra de Dios. No me crea a mí, a la palabra de Dios. Aleluya. Amén. Como podemos ver, Dios puso en su iglesia esta diversidad de funciones, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, doctores, todo esto con un propósito. ¿Cuál es? La perfección. ¿De quién? De los santos, de la iglesia. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para que la iglesia pueda desempeñar su funcionamiento, para edificar el cuerpo de Cristo, edificar, cultivar, crecer, madurar. ¿Y hasta cuándo será esto? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, la unidad de doctrina, la unidad de entendimiento y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, hasta la medida de Cristo. Amén. Pero como yo sé que muchos nos gusta ser conflictivos por X razón, que ya no seamos niños fluctuantes. Es que acá me dijeron esto, es que yo miré este video, es que yo leí esto acá, es que ya no seamos niños. ¿Saben lo que es ser un niño? Un niño es una persona inocente que es engañada. Un niño es... ¿Por qué cree que los pedófilos, estos hombres que abusan de los niños, por qué escogen al niño? Porque es fácil de engañar, fácil de llevar por un lugar a otro. Lo que dice la escritura, que ya no seamos niños llevados por cualquier viento de doctrina, por cualquier enseñanza. Así es. Por estrategia de hombres engañosos, pero con mucha inteligencia. Así es. Usan esto para las cosas del error. No lo hace para que usted llegue al cielo. Parece como que lo hace para que usted llegue al cielo. Pero no es lo que dice la escritura.
Pero te dice, no sigas a eso, al hombre. Antes, sujétate a la verdad. Amén. La iglesia ha recibido la verdad, por ella es columna y apoyo de la verdad. Sujétate a la verdad y crees en ella ante todas las cosas en la cabeza. Es decir, en Cristo, en un gobierno, cabeza, hombros, cuerpo, todo ligado. Por eso 16, del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento. Si todo el cuerpo recibe el buen alimento que recibe según la operación, cada miembro conforme a su medida tomará aumento. Pero si una parte no se conecta al gobierno, entonces crecerá chueco, deformado, se desviará y tarde que temprano se va a caer. De eso que hay muchos que ya estuvieron con nosotros, hablaban como nosotros, casi parecían que nosotros, hasta usamos la misma doctrina que nosotros, pero nunca fueron de nosotros, por eso no están con nosotros. ¿Qué dice la escritura? No se enoje conmigo. Así es, amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Amén. Esto es demasiado importante. Así que cuando vemos esta necesidad de operación, en vista de la magnitud de la comisión que la iglesia tiene a nivel mundial, podemos ver que está clarísimo lo que dice 1 Corintios 15:28, cuando dice, ¿verdad? Que una de las funcionamientos es ayudas y gobernaciones. Es decir, debe operar eficazmente. Y tiene que planificar, capacitar con fines de poder lograr el objetivo que el Señor nos ha puesto. Estar listos significa que el trabajo que estamos haciendo o hemos hecho ha sido dado o hecho conforme a lo que Él ha pedido. Ahora, todos sabemos que este mes de marzo que acaba de pasar son misiones mundiales. Creo que todos pudimos hablar de Mateo 28, 19 y 20, Marcos 16, 15, donde esos versos implica, enseña, demanda la evangelización del mundo. Pero no solamente se evangelizará al mundo, sino también debemos de influenciar a las otras ovejas que están dispersadas fuera del redil, a que vengan a un solo redil, como dice Juan 11:52, Juan 17, 22 y 23. Todo esto va a ayudar para que podamos tener o presentar al hombre perfecto a la medida de Cristo, como lo dice Colosenses 1, 28 y 29, y como acabamos de leer en Efesios 5, 26 y 27 también. Amén. Gloria a Dios. Sea el Señor, aleluya. Aleluya. Así que todo esto es demasiado importantísimo. Ahora, dentro de la operación de este gobierno, hay cosas bien simples que Dios ha puesto en operación en su iglesia. En este caso, a veces estamos más enfocados que traemos de afuera para provocar crecimiento, que en vez de poner a usar las herramientas que Él ya nos ha dado en nuestras manos. El Espíritu Santo dio un mensaje en lenguas y hubo una interpretación el 6 de septiembre de 1998 en la Asamblea General, ¿verdad?, de la Iglesia de Dios. Y el extracto de esto dice: escuché, pueblo mío, vosotros que son llamados por mi nombre, escuché, pueblo mío, aún la iglesia de Dios, yo te he dado las herramientas o la herramienta, yo te he dado los planos, no desampares mis planos. ¿Sabes lo que son planos? Para construir una casa, los planos.
o mis planes. Estos son para tu ayuda y para tu bien. Yo quitaré cuando yo esté listo, pero hasta este tiempo usa lo que yo te he dado. Ellos serán de gran efecto. Ellos te servirán si tú los pones por obra. No podrás usarlos por tu propio poder. No podrás trabajarlos por tus propios medios o por tu propio ingenio. Pero escúchame a mí. Yo te daré la dirección por mi espíritu. Ellos serán efectivos, ellos serán útiles hasta que yo los detenga. Utilícenlos y vean que yo edificaré a la iglesia a través de sus esfuerzos. Óiganme a mí, mi iglesia. Atiendan a mis palabras y hagan caso a mi espíritu. Escuchen a esto que han sido colocados en posición para dirigir estos auxiliares. Ellos serán efectivos si los usaren. No pidan más cosas para hacer o planes para trabajar. Trabajan los planos que yo les he dado. Yo los usé. Yo te ungiré a ti. Si los usares, verás la gran efectividad. El tiempo es corto. Debes usar los planos que yo te he dado y yo te bendeciré, dice el Señor Dios Todopoderoso. Usted puede encontrar estos extractos de las minutas de la Asamblea General de 1998, en inglés, página 51. Así como usted puede ver, o ha escuchado, más bien dicho, usemos lo que Dios ya nos ha dado. Amén. Usemos lo que Dios nos ha otorgado. Bendito sea el Señor. Amén, Si gloria a usamos Dios. lo que ya nos ha dado, lo que nos ha otorgado, los ponemos por obra, entonces podremos ver un mayor desarrollo y crecimiento. A veces nos desesperamos que no hay crecimiento, pero no ponemos a trabajar lo que nos ha dado. Yo le voy a ser honesto. Cuando fui pastor, muchas veces me frustré, porque a veces uno pone personas para que hagan un trabajo, para que haya operación, para que haya crecimiento. Pero cuando esas personas no operan eso que ha sido puesto en sus manos, difícilmente la iglesia crecerá. Recuerde, la iglesia se compone por el cuerpo, por la multitud de miembros bajo pacto. No es solamente un individuo. Cuando yo pastoreaba, la iglesia no se componía solamente de mí mismo o de mi familia. Al contrario, es una bendición ayudar a la congregación local, que mi familia ayuda a la iglesia local, pero es toda la iglesia la que tiene que tomar este celo, la que tiene que tomar y abrazar esta necesidad de operar y crecer. Cuando fui supervisor de distrito, de la misma forma. Había personas que puse para que me ayudaran. Aquellos que me ayudaron, pudimos ver los frutos por su entusiasmo, su disponibilidad, por su involucramiento. Pero aquellos que simplemente decían, sí, yo lo voy a hacer para ayudarle y nunca hicieron nada. Nunca pasó nada. La iglesia continuó, la iglesia siguió creciendo. Dios, como esta es de Dios, Dios la va a hacer crecer porque es de Él. Amén, así es. Pero va a crecer sin usted. Y esto es lo triste. Recuerde Isaías capítulo 1, versículo 19 y 20. ¿Quién me ayuda? Isaías capítulo 1, verso 19 y verso 20. Isaías 1:20. 1, 19 y 20. 19 y 20. Si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra.
Si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada. Aleluya. Porque la boca de Jehová lo ha dicho. Aleluya. No lo dije yo, ni lo dijo el pastor Jorge. ¿Qué lo dijo? La boca de Jehová. Si quieres y oyes, vas a comer el bien de la tierra. Si no quieres y quieres tú ser rebelde, serás consumido a espada. Porque la boca de Jehová lo ha dicho. Quiero que usted piense en todo esto. A veces un poquito difícil para mí hablar muchas de estas cosas, porque es mi deseo de que usted no piense que lo digo por usted, lo hable por usted, sino yo quiero que usted crezca, quiero que usted se involucre, quiero que usted sea parte del plan del éxito que Dios tiene y ha puesto en su iglesia. Bendito. Es demasiado importante que para que todo esto pueda suceder, tiene que haber un desarrollo personal. Para que haya un desarrollo colectivo, tiene que haber un desarrollo personal. Y algo muy simple es de tener un tiempo que usted le pueda dedicar a Dios en su tiempo privado. Que usted pueda tener una comunicación directa con Dios. Donde usted pueda ofrecer el ayuno no como un sacrificio, porque a veces decimos, es que yo me estoy sacrificando, estoy ayunando. No, no, no. El Señor no quiere sacrificios. Usted va a hacer un ayuno porque es una adoración a Dios. A través del ayuno y la oración vamos a poder contagiarnos con el Espíritu de Dios que opera en su iglesia. Pero requiere de un desarrollo personal. Así como yo puedo hablar y hablar, pero al final de cuentas usted es el que tiene que hacer el accionar. Amén. Eso es todo. Yo solamente puedo compartir lo que la Escritura dice. Gloria al Señor, gloria Cuando a hay Dios. un desarrollo personal, mis amados hermanos, entonces va a haber precisamente el deseo de conocer más de la operación de su iglesia. Yo le invito a cada familia a que haga un tiempo de servicio devocional en su casa. Ahí donde usted se encuentra. Y no tiene que ser una hora, no, que sea 10, 15 minutos. Imagínese ahí el hermano Moisés. Se pone con toda la familia. Y uno lee la escritura, el otro hace la oración, o canta un canto, lee una escritura, empiezan a compartir la buena voluntad de Dios. ¿Sabe qué va a pasar? ¿Qué va a provocar? Un desarrollo personal, un desarrollo familiar, y eso se va a reflejar en el desarrollo de la congregación. Y el desarrollo de la congregación se va a reflejar en el desarrollo del Estado. Y el Estado se va a reflejar en el desarrollo de la región. La región, amén. Eso es todo, hermanos. Yo no sé, hermanos, lo que Dios tiene para cada uno, pero creo que el Señor nos ha puesto la oportunidad de poder compartir todas estas cosas que hemos hablado, porque queremos que sea Dios el que opere, el que pueda desarrollarse en lo que estamos haciendo. Bendito sea el Señor. Así que yo le animo, mi amado hermano, a que nos acerquemos y busquemos más del Señor.